Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Raúl Gómez. Mi nombre de tradición es Cuauhxicali Tlahueli, que quiere decir el que da luz, el que reúne la energía en el centro, en el ombligo. En esta ocasión hicimos un temazcal con la intención de realizar esta ceremonia de purificación. En nuestro caso buscamos una purificación física, una purificación mental, una purificación emocional, para tener una conexión de lo que se conoce espiritual o energética. Pues los beneficios, como lo menciono, es una purificación, es sentirte en paz con tu cuerpo, sentirte limpio en el aspecto físico, en lo mental, poder fluir más en nuestros pensamientos, en la conexión con lo que vamos haciendo. En lo emocional, que esos pensamientos que generan alguna molestia o alguna energía especial en nuestro cuerpo se liberen en el caso de ser negativos, o que se potencialicen en el caso de ser positivos. Lo hacemos a través de este trabajo, y al realizar esto sentimos una gran paz que nos hace una conexión espiritual con el cosmos, con la energía universal, con el gran espíritu. Esto es lo que buscamos al hacer el temazcal, la ceremonia de temazcal en esta ocasión. El origen que nosotros conocemos es el de nuestros antepasados en México antiguo, antes de la conquista, antes de la invasión española. Se conocía esta medicina a través de subir la temperatura de unas piedras hasta el rojo vivo. Las metemos en un cuarto que simboliza un vientre materno unido a la madre tierra y simboliza un renacimiento. Esto lo hacemos a través de las piedras hirviendo y de agua que antes ya ha sido también tratada con algunas hierbas medicinales para el propósito que busquemos. En esta ocasión usamos romero y ruda. Cualquier persona puede meterse porque los beneficios son, como te decía, de un renacimiento. Entonces cualquier persona puede entrar. Es importante que si tiene ya alguna lesión seria en su cuerpo, como hipertensión o como claustrofobia en el caso mental, sí lo dé a conocer, para que quien esté corriendo el temazcal pues sepa bajo qué condiciones lo va a correr y cuánto tiempo va a permanecer esa persona. Si no tiene ninguna lesión, puede permanecer ahí y en forma grupal y ser beneficiado con todo lo que se realiza en el mismo.
Agradecemos a todos los que han estado viendo este video y quisiera recordarles que había una frase célebre del maestro Cuauhtémoc que decía: solo entre todos lograremos todo, que tiene su importancia en que nadie va a venir a hacer las cosas que no hagamos nosotros y lo hagamos entre todos para beneficio de todos. Agradezco y que cada uno de ustedes tome la responsabilidad de sus actos en todo lo que realicen. Nos estamos viendo pronto. Gracias.